el siervo de la comunidad abuelita de San Sebastián. y de San Sebastián. Mamá Marcos, nos ayuda a orar por él. Bienvenido. Bueno, mi Señor y mi Dios, qué dicha, Señor, que nos llamaste por nuestros nombres para estar aquí escribiendo hoy a través de este siervo tuyo esta bendición de las palabras que van a salir de tu corazón, de tu alma. Señor, bendice a tu familia ahora que Él nos encuentra allá, pero que encuentra con nosotros dándonos también el mensaje, ese mensaje de amor, ese mensaje de paz y de alegría, Señor. Pon en tu boca esas palabras santas, Señor, para que todos podamos absorber esas palabras y hacerlas dueñas de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, la gracia y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Para mí es una gran alegría poder estar aquí, como dice Andrés. Para mí esto es casa. Para mí esto es Betania, lo que decía Jesús, ¿verdad? Donde él se sentía a gusto y feliz. Y qué bonito, ahora que Fernando haga esto, antes de entrar, antes de entrar, porque esto me acordaba, mi hijo ya tiene 19 años, es mayor, pero es que curioso, cuando él tenía aproximadamente casi que el año y medio para adelante, nosotros teníamos que decir igual a ese chico. Lo más hermoso es siempre que salíamos de la casa de mi hermano, le damos a eso. Oiga, eso es hermoso, es precioso. Un día llegó una tía de mi esposa que es mormona. Entonces llegó mi hijo, hermano, y me dio un beso. Y se dejó de la tía y se lo puso, y hasta que no le dio el beso, no se dejó de dar el beso. Y vean qué interesante, hermano, porque dice Éxodo 20, en el versículo 4, no te harás imagen alguna de ningún Dios, ni de lo que hay, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua. Y entonces a nosotros nos atacan por ese lado. Y nos dicen, mire, católico, pero usted tiene imágenes de María, usted tiene imágenes de santos y pasa besándolos, usted es un idólatra. Y esto no es de cosas, lo dicen a nosotros y nos venden ideas falsas. Muchas veces, por simple y sencillamente nuestro desconocimiento, nos dejamos llevar por eso. Te decía una vez una cuñada que tuve, esta cuñada dice, es que yo ya soy en otra época, y se metió a la nueva era. Oiga, hermano, mira qué terrible, mira qué cosa más triste. Como digo, ya bendito Dios, ya no soy nada. Pero nosotros seguimos ganando. ¿Por qué seguimos ganando? Porque ella es mexicana. Y vieras qué bonito, porque los mexicanos son muy católicos y tienen cosas hermosas. Y entonces ella tenía escapularios, rosarios. ¿Quién no tenía escapularios? Yo ya no puedo tener nada de esto en la casa. ¿Qué hago con esto? Voy a botarlo. No, démelo a mí. Para mí sí tiene el valor necesario, el valor indispensable. Y todo esto, ¿saben por qué pasa? Hermano, vea, para mí, cuando yo escuché hablar la primera vez de María Santísima, de esa gran mujer, fue aquí en estos salones. Fue aquí en una jornada de vida cristiana. Y cuando este hombre empezó a hablar de María Santísima, yo dije, está hablando de María. Si María es cosa de mujeres. Eso es lo que yo pensaba, hermano. En mi machismo, porque todos cargamos siempre una parte de machismo, eso cuesta mucho que se nos quede, hermano. Por eso hay que pedirle a María que no se me. Y en mi machismo yo cargaba eso. Yo decía, pero eso no es para mí. Yo, Dios libre, para mí mando rosario, eso me da vergüenza. Oye, hermano, para mí eso era, no sé, algo completamente diferente. Yo tenía la idea, el respeto sobre María. Sí, para mí era la madre de Cristo. Pero para mí era el modelo a seguir de las mujeres. Yo nunca pensé que María podía ser el modelo a seguir para un hombre, porque me iba a conducir a algo completamente distinto. Tengo un tío, muy bello, un tío muy bueno. El único defecto que tiene es que es evangélico, nada más es el único defecto, ¿verdad? Pero es que no así no, porque pasa mandándome mensajes. Y un día me llegó un mensaje que me llamó la atención. Y decía, ¿cómo me quité esa práctica mala? Dice, antes yo rezaba un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Y cuando yo empecé a leer, ya sé por dónde va. Qué hermoso, Señor, que usted nos habla de esta manera, porque yo sé que esto nos va a servir. Y entonces decía, entonces me di cuenta que el día siguiente mejor recé 9 Ave María y 2 Padre Nuestro. Al día siguiente 8 y 3, y así sucesivamente hasta que el mensaje decía, y ya el último día recé 10 Padres Nuestros y ningún Ave María. Y dice, así me quité ese mal vicio
de rezar el Santo Rosario. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿hasta dónde llega la ignorancia cuando nosotros no conocemos absolutamente nada? Cuando no sabemos nada de la madre del Señor, aquella que fue elegida desde mucho antes. Así como dice el profeta Ezequiel que nos eligieron a nosotros, no, el profeta Jeremías que nos eligieron a nosotros, el profeta Jeremías en el capítulo 1. Mire, es que antes de que usted se formara tan siquiera, yo ya lo conocía. Yo ya lo había consagrado, lo había elegido para que usted fuera mi profeta por todas las naciones. De esa misma manera fue elegida María desde mucho antes. Pero, obviamente, si nosotros no conocemos nada de María, ¿cómo amarla? ¿Cómo quererla? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo besarle a Jesús? ¿Cómo clamarle a María? ¿Cómo pedirle a María? Si no tenemos un conocimiento completo, y cuando viene un hermano separado y nos dice una cita bíblica, o nos saca algo, nos dice, mire, es que María tuvo más hijos, mire, es que María no fue virgen, mire, es que María no es esa que ustedes están adorando, nos dicen, adoramos, y un montón de cosas que lastimosamente es lo que más enseña a muchos hermanos. Y que nosotros, sin conocer y sin saber, no hacemos nada. Vea que hoy la palabra de Dios del día de hoy, la Mateo, fue muy hermosa, porque habla del hombre que hizo una boda para su hijo. Y nadie llegó, recuerda, dice que nadie llegó, y que empezó a invitar a todos los que estaban afuera. No dice que empezó a invitar a los buenos, a todos, buenos, malos, no tan buenos. ¿Por qué venimos nosotros aquí todos los jueves a celebrar? ¿Qué es lo que nosotros buscamos y anhelamos? ¿A dónde queremos llegar? Nosotros definitivamente estamos apuntando a un solo lugar. Cuando usted siente vacíos en su vida, cuando usted siente como que no avanza, que no sigue adelante, que hay algo que le falta, efectivamente lo único que falta es Dios al final de cuentas. Y entonces nosotros venimos buscando encontrarnos con ese amor de Cristo. Y qué bonito cuando uno va a retiro, porque cuando usted va a retiro, oiga, usted sale cargado completamente y usted empieza a perseverar con fuerza. Pero yo no sé si usted se fija que a veces ya no pasa el tiempo, se empieza a desgastarse. Y podemos decir que fue el enamoramiento completo de Cristo. ¿Alguien se acuerda cuando uno estaba ligando? Ligando en aquellos tiempos. Oye, usted se interesaba por saber todo acerca de esa persona, de esa mujer. Usted quería saber qué le gustaba comer, qué no le gusta, qué tipo de series de televisión, películas le gusta ver, qué libros lee, para usted empezar a averiguar todo eso y a partir de ahí usted empezar a conquistar. Y usted deseaba tener toda la información para lograr enamorar, para lograr, como dice uno, tenerla a los pies. Es lo mismo que nosotros necesitamos de Cristo: conocerlo, vivirlo, sentirlo, seguirlo para lograr amarlo. ¿Y qué mejor lugar o qué mejor manera para nosotros amar a Cristo Jesús que buscándolo a través de su madre? Por eso el tema de esta noche se llama Conociendo y Amando a María, para llegar a Jesús. Dice San Luis María Griñón de Montfort. De hecho, el nombre de María se lo puso porque él empezó a seguir tanto a María, a enamorarse tanto de María, que entonces él se cambió el nombre y se puso San Luis María, para agregarlo completamente a él, este gran santo que ha hecho cosas hermosas y dice cosas hermosas acerca de María. Él ha estudiado todo lo habido para ver de María Santísima, pero él dice, mire, María es el camino más fácil, más corto y más sencillo para llegar a Cristo Jesús. Oigan que sí, o sea, si usted quiere llegar a Jesús, usted puede llegar a Jesús siendo solo a Jesús. Pero si usted quiere llegar de una manera simple, sencilla, concisa y rápida, empiece por ir primero a María y le agrega este santo. Usted no puede decir que usted es cristiano si usted no es mariano. Oye, qué interesante. Muchas veces nosotros nos hacemos llamar cristianos. Yo durante mucho tiempo, cuando yo empecé a perseverar aquí en esta parroquia, yo venía, yo trabajaba con la vida cristiana, ese montón de cosas, y seguía con mi vacío de María Santísima. Había un vacío completo y pleno, absoluto. Y en la jornada hay un tema que se habla de María. Y era el tema que yo siempre me cambiaba. ¿Sabe por qué me lo cambiaba? No conocía nada de María. No
no sabía quién era María, no amaba a María, no me gustaba rezar el Santo Rosario, pensé que mi esposa, desde que nos casamos, me obligó, oiga, así, me obligaba a rezar el Santo Rosario. ¿Qué cosa más aburrida? ¿Qué cosa más aburrida? Cuando usted no ama a María es aburrido. Claro, para mí era un aburrimiento. Imagínense si era un aburrimiento que yo llegué una vez a confesarme, oiga, a confesarme, y le digo al padre, tengo un problema, digo, es que mi esposa me obliga a rezar el Santo Rosario todos los días. Digo, qué cosa más aburrida, padre. ¿Te aburre? Sí, padre, aburre. ¿Y qué es la solución? Sí, padre, dígamelo, pero es a mi esposa. Yo estaba diciendo que el padre me dijera, no, oiga, esposa, que no se ese, que no se rosario, o cualquier otra cosa, que el padre me dijera. Y me dice, la solución es muy sencilla, récelo todos los días, se le quita la pereza para uno. Eso me dijo el padre, así, ¿verdad? Y yo le dije, oiga, eso me vuelve y digo, padre, ¿es en serio? Sí, me hace, es en serio. Y realmente, cuando uno empieza a rezar el rosario con la devoción, entendiendo lo que significa, no lo que decía el mensaje que me mandaron, porque el rosario, lastimosamente, aunque no le guste a nuestros hermanos separados, es Cristo centro. El rosario habla de Cristo, no habla de María. Nosotros no rezamos a María, rezamos junto a María Santísima, que es muy distinto. Y cuando yo empecé a tener el hábito de rezar el rosario, yo no sabía lo que el Señor me estaba preparando. Un camino de dificultades de ahí para adelante, un camino que yo no sabía que agarrándome del Santo Rosario podía entender tantas cosas de Cristo Jesús, porque yo perseverando aquí en la iglesia, viviendo casi que 24/7, siempre me topaba Andrés y Rosa, que estaban aquí también. Andrés no me deja mentir, eran 24/7 aquí nosotros metidos. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo empiezo este caso, yo quería tener hijos, y empiezo a perderlos, y entonces yo empiezo a pelearme con el Señor, porque dice, Señor, si yo te sirvo, o sea, somos del mismo equipo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo empecé a reclamarle mucho. Y entonces mi esposa me decía, hay que hacer el rosario. Y yo me aburrido con el rosario. Ya aburrido, qué pereza, pero por si el Señor no me habla, no me empata conmigo. Yo no entendía lo que el Señor hacía. Bueno, y así fue cuando perdí nuestro segundo hijo. Y cuando llegué al último pérdida de nuestro tercer hijo, pasó algo muy interesante. Porque junto a María, yo logré entender a través de rezar el Santo Rosario lo que es acercar la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios no se alinea con lo que yo estoy pidiendo. Porque por lo general, cuando usted tiene una necesidad, una petición, usted dice, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, me ayudas con esto, que se haga tu voluntad. Pero yo estoy diciendo, quiero que se haga lo que yo quiero. Y lo que yo le pedí en ese momento al Señor era que mi hijo naciera. Y mi esposa se había puesto más bien más grande y se había enfermado más. Y ya el doctor casi que nos había dicho, difícilmente va a nacer. Y entonces, yo estando en ese Santo Rosario, nosotros pudimos despedirnos de ese niño y decirle, mi amor, que te amamos con toda el alma, no vas a poder decir. Y le dije al Señor, yo hoy acepto tu voluntad, aunque no es lo que yo quiero, pero quiero dejar de quejarme. Entonces, a través de María Santísima, yo empecé a entender que podía comprender muchas cosas que a veces no sé de Cristo, que a veces no conozco de Cristo. ¿Quién mejor que María? Que María fue el primer sagrario. María fue la que lo llevó de primero a Cristo Jesús. Vamos a irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es la que tiene que iluminar nuestras vidas. Vamos a irnos a San Lucas, capítulo 1, versículo 28. San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y nos vamos a lo que es la anunciación. Y dice así, vamos a irnos al 26 para empezar toda la anunciación. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se contuvo por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo,
no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra del Señor. Cuando nosotros buscamos hablar de María, siempre hay que partir prácticamente de la anunciación. ¿Por qué? Ve que el versículo 28 es muy interesante, es cuando el ángel hace el saludo, alégrate María. Y nosotros le decimos cuando empezamos, Dios te salve María, ¿verdad? Depende de la traducción. Una vez usted puede creer que llegó muy mal, me dijo, vamos a separar. Yo me dijo, es que ustedes a eso ni se fijan lo que están diciendo. No, es que ustedes hasta están pidiendo a Dios que salve a María. Dios te salve María. Si ustedes dicen Dios te salve María, no es que María es una mujer pecadora. Y eso es lo que ustedes le piden. Y le van a llamar, pero usted sabe que eso es un saludo. Como cuando le decían incluso a Jesús, cuando lo prestaban, salve rey de los judíos, cuando lo prestaban, un saludo hacia el rey. El salve era un saludo que se da. Pero es interesante, ¿por qué nos da el parámetro de partida para María? Porque lo primero que el ángel le dice es, alégrate María, llena eres de gracia. Esa es la parte principal, la gracia. La gracia nos hace entender, primero, que María no era cualquier mujer. No fue una mujer al azar. No fue una mujer que Dios dijo, mira, papá la va criando muy bien, vamos adelante, vamos a escoger a esta. Ahora sí, un montón de años después de la promesa, a esta la que vamos a poner. Eso no es lo que sucedió. Cuando nosotros vamos a darle original la palabra de Dios al griego, esta palabra llena de gracia, lo que dice es quejarito mene. Eso es lo que se conoce, quejarito mene. Y el quejarito mene es un concepto donde habla de la gracia. No es una traducción como tal al latín, que fue la primera lengua que se logró, y después al español, que es el llena de gracia. El quejarito mene es un concepto de la gracia que significa que María está llena de gracia desde siempre, desde mucho antes que fue pensada por Dios y por siempre. No quiere decir que en el momento que el ángel llega y le da el saludo y dice, ok María, tome, aquí está la gracia. Eso no quiere decir. El quejarito mene es una gracia completa, y en la palabra de Dios, en lengua original, solo se utiliza cuando se habla de María. Cuando se habla de otra persona, como en el caso de San Esteban, en Hechos de los Apóstoles, habla de la palabra plenis haris, que es lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia del Espíritu Santo. Que es cuando nosotros accedemos a la gracia, cuando vamos a confesarnos, dejamos nuestros pecados y nos encontramos otra vez en gracia. Es porque muchas veces nos dicen, es que usted es un desgraciado, que uno está sin gracia, está sin la cercanía, está sin el amor completo de Cristo. Entonces, esto nos da el primer punto de partida para nosotros, entender que María fue escogida, fue especial. El Señor la escogió desde mucho antes para que viniera y se entregara, y por medio de una mujer llegara a la salvación. Siempre hablamos de que por medio de una mujer entró el pecado al mundo. Por medio de una mujer llega la salvación también al mundo. Algo que nosotros como católicos sabemos, María no hace milagros. ¿Cómo así? Eso usted y yo lo sabemos, hermano, pero muchas veces no sabemos qué contestar, porque también nos dicen, mira, es que el único mediador, el intercesor por excelencia es Cristo Jesús, nada más Cristo y el Padre. Sí, hermano, ahí está diciendo que Cristo no va a ser un intercesor por excelencia, pero la palabra de Dios también nos dice que María es intercesora. San Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, nos habla de las bodas de Caná, donde María fue la que fue invitada. María la invitaron, Cristo, y fueron sus apóstoles. Y María es la primera que se da cuenta que no hay vino. Y no era que se había acabado la pachanga, no era que se había acabado la fiesta de la borrachera. No, es que el vino para el judío significaba la bendición plena y completa de Dios en el matrimonio. Eso es lo que significaba el vino. No era que se acababa la fiesta, y no era una fiesta como la de aquí, que uno hace y van a pedir, oye, en estos tiempos usted tiene que andar corriendo, porque se van a decir, mire, la noche son 4 horas, y si usted se pasa de vuelo, entonces usted le pone, no, estamos
hablando de fiestas de una semana, era la fiesta del matrimonio. Y entonces, ¿qué ha pasado? Se acaba el vino. ¿Qué pasa con este matrimonio si desde el principio el vino se acaba? Es un matrimonio que está destinado a fracasar, hermano. Es un matrimonio que lastimosamente no va a lograr nada porque no va a contar con la presencia de Dios en su vida. Oye, qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? María escucha, conoce al que puede hacer las cosas distintas, al que puede renovar, al que puede restaurar, al que puede cambiar nuestras vidas. Ese es Cristo Jesús. Y María simple y sencillamente se va y le dice: se acabó el vino. Él le contesta a Jesús: mujer. Oiga bien, mujer, no ha llegado mi hora. Hay gente que dice: mire, a Cristo la reclama, la desprecia porque dice mujer, no dice mamita ni mamá. Oiga, pero es que todo tiene una ciencia en la palabra de Dios. Todo tiene ciencia, todo tiene un significado en la palabra de Dios. Bueno, María simple y sencillamente sabe lo que Cristo puede hacer. Y ahí viene la primera palabra para nosotros en esta noche: hagan lo que Él les diga. Fue lo único que María dijo. María no siguió rogándole a Jesús, María no sintió miedo, no sintió incertidumbre, si Cristo lo iba a hacer, no lo iba a hacer, si iba a decidir si sí o si no. María simple y sencillamente dijo: hagan lo que Él les diga. Y Cristo ha transformado en el mejor vino. Ha venido nuevamente la bendición. Es lo importante que es que nosotros nos encomendemos a María Santísima. Nosotros debemos encomendar toda nuestra familia, nuestra vida, nuestro ser a la protección de María Santísima. Toda la palabra de Dios usted va a encontrar acerca de María. Vea, si usted agarra, María fue pensada desde el inicio de la creación por Dios. La creación empieza a dar en Génesis capítulo 1, capítulo 2, toda la creación. En el principio, el primer día hizo eso, todo lo demás. Usted llega al versículo 3, oiga, capítulo 3, y empieza a decir que fue cuando Adán y Eva pecaron. Pero cuando usted llega al versículo 15, pasa algo muy interesante, porque cuando Dios ya empieza a reprender y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se acuerdan cómo le llamado a Jesús a su mamá en la madre de Cana? Mujer. ¿Qué significa? Ahí ya usted no le puede parar y decirle: mire, es que ¿a cuál mujer se refiere? Ya usted sabe a cuál mujer se refiere. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y el hijo de ella te pisará la cabeza. Esa es la primera profecía mesiánica que se hace en la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15, lo más empezando. Desde ese momento fue pensado por Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para enamorarnos de María? Para conocerla. Empezando ya todo lo que tenga que ver con María. Y algo que es muy importante en nuestra vida es conocer para nosotros lo que son los 4 dogmas marianos. Oye, eso es esencial, eso es fundamental en nuestra vida. Yo siempre que hablo de un dogma, es interesante el dogma, porque es una verdad de la iglesia a la cual usted y yo estamos llamados a creer. No obligados, porque uno es cabezón. Bueno, uno es cabezón, pues eso, a mí usted le dicen las cosas, hágalo así y usted va a hacer de otra manera. O así es la esposa la que le dice: vaya así de esta manera, y usted va a hacerlo así, al revés. Uno es cabezón. Pero el dogma, tenemos toda la confianza que no es un invento de la Iglesia Católica, que ha llevado muchos años de estudio del dogma de fe. ¿Qué es un dogma? Es como, por ejemplo, cuando estaban los chicos pequeños, yo me acuerdo, yo les decía a mis hijos: mira, este color es verde, este color es café, este color es blanco. Y cuando ellos llegan al kinder y la maestra empieza a preguntar por color, él con toda la seguridad dice: esto es verde, porque papá me lo dice. Es una verdad que cree plenamente. Eso es lo que constituye un dogma en la Iglesia Católica. Que todo el magisterio de la Iglesia, papa, obispo, cardenales, se han sentado durante años a estudiar. El primer dogma nos habla de que María es la Madre de Dios. Este dogma se da en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Y vean qué interesante, porque cuando hablamos de que María es la Madre de Dios, no pretendemos enganar a María. El dogma no nos habla de María, el dogma nos habla de Cristo Jesús. Porque este dogma lo que nos enseña es que Cristo efectivamente es Dios. ¿Qué es la diferencia
Recuerden que Cristo vino para el pueblo judío y el pueblo judío lo rechazó. Y hoy en día los judíos siguen esperando a Cristo, al Mesías, y ya pasó y no se dieron cuenta. Por eso es que este dogma es importante, porque viene a enseñarnos a nosotros que efectivamente Cristo es Dios. Es lo mismo que pasa, dice San Juan 20, que cuando se encuentra con aquel Tomás incrédulo, no estuvo, ¿verdad? Cuando Jesús se le apareció, y ya cuando vuelve la semana siguiente, Jesús lo ve y dice: venga, toque Tomás. Lo primero que expresa Tomás es: Señor mío y Dios mío. Está reconociendo que efectivamente Cristo es Dios. Qué interesante. Pero vean también qué importante, porque en San Lucas capítulo 1 versículo 43, Santa Isabel, cuando se encuentra con María, expresa algo y le dice: expresa por iluminación del Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos, y le dice: ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a saludar, a visitar? Oye, qué interesante. La llama madre de Señor, madre de mi Señor. Lucas, traducción original griego, la palabra Kyrios significa Señor, y en la Biblia solo se utiliza para llamar Señor a Dios. Es lo mismo que pasa en el versículo 28, cuando el ángel la saluda, dice: alégrate María, el Señor está contigo. Ese Señor, Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es el empleo de esta dogma que la gente no entiende, o que los hermanos separados no entienden? Es que nosotros, cuando decimos que María es la madre de Dios, no nos referimos a que María es la creadora de Dios. María no creó a Dios. María es la madre de Dios porque llevó a Dios Hijo en su vida, en su ser. Segundo dogma, la virginidad de María. Al igual que este dogma, en el año 431, también en el Concilio de Éfeso, fue que se proclamó el dogma de la virginidad. Pero en el año 639, en el Concilio de Trano, fue cuando se proclama la triple virginidad. ¿Qué es la triple virginidad? María, virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. Es interesante, porque claro, cuando uno empieza a pensar y usted empieza a analizar con esta cabeza, y ojalá científicamente, usted dice: es imposible, porque esto no me deja pensar. La virginidad de una mujer depende del himen, ¿verdad? Que es el que se rompe cuando tiene la primera relación. Por lo tanto, María está bien, la pusieron al niño Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero si hubiera un parto, entonces tenía que romperse el niño. Y es lo que piensan los científicos, es lo que hablan los hermanos separados, que entonces dicen que por eso es que María no es virgen. Tal vez dicen: fue virgen, tal vez cuando tuvo que explicaste, no. Y entonces nos quieren vender ideas que no son parte esencial. Vean, Isaías capítulo 7, versículo 14, habla de la mujer virgen. Nos confirma que es virgen, que va a dar a luz a hijo y que le pondrá por nombre el Emmanuel, el Dios con nosotros. San Lucas, versículo 27, capítulo 1, nos confirma que el nombre de la mujer virgen es María. Ya sabemos a quién se refiere. Y como si fuera poco, el versículo 34 de este mismo capítulo 1 es cuando María pregunta: ¿y cómo va a ser esto posible si no conozco varón alguno? La palabra conocer en la Biblia significa, sí, efectivamente, no he tenido relaciones sexuales. Entonces ven que María ha preguntado: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón alguno? Ahí viene una parte interesante, porque esto nos va a guiar de una vez al tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción. Si hubo un parto sobrenatural, una concepción sobrenatural, va a haber un parto sobrenatural. Por eso viene la Inmaculada Concepción. María fue preservada del pecado original, de que cometieron Adán y Eva. ¿Y cuál era el castigo? ¿Usted recuerda cuál era el castigo? El castigo para el hombre era: vaya, vete a la tierra, trabaje con el sudor de su frente. Y el de la mujer: usted va a tener sus hijos con dolor. Con dolor. Dicen los doctores de la iglesia que en María no hubo dolor. Por eso tenía que haber un parto sobrenatural. No podía ser un parto común y corriente, como el de nosotros conocemos. Tiene que ser algo completamente diferente. Por eso se considera que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto.
Y el tercer dogma, que es la Inmaculada Concepción, nos confirma la pureza de María. ¿Cómo iba a poder nacer Dios puro, completo y absoluto, de algo que estuviera sucio, de algo que estuviera impuro? Yo no sé si a usted le pasó que como era chiquillo, ahorraba para comprarse las tenis, oiga, 3 meses y uno les apartaba, es Jordan o algo así, ¿no? Ojalá fueran blanquitas. Si usted ese día que se las ponía, llovía, hermano. Oiga, y pasamos de ahí, había un marginal. Ay, y usted con ese dolor. Oye, usted por más que camina así de puntillas, ve una así, ¿verdad? ¿Qué casa? Por más que caminara de puntillas, se ensuciaba. Si María hubiera estado sucia, si no hubiera sido pura, Cristo se hubiera contaminado desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Por eso María tenía que ser completamente pura. Cuarto dogma: María asunta al cielo. Este es el dogma más nuevo, 1950. Y este dogma lo que nos cuenta es que cuando ya María transcurrió su vida aquí, ya no tenía nada más que hacer, más que decía el texto, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. En ninguna parte de la Biblia, hermano, oiga bien, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que nos hable acerca de la muerte de María, porque eso no lo vamos a encontrar. La tradición de la iglesia nos cuenta que ya cuando cumplió su tiempo, María fue llevada. Incluso, si nosotros vamos y investigamos un poquito más y encontramos los libros apócrifos, que son los libros que no entraron dentro del canon de la Biblia, pero que son libros interesantes de leer, dice por Tomás que cuando Tomás no estaba de casualidad otra vez, cuando María fue enterrada, y entonces cuando él volvió, fue a buscarla a la tumba, y donde ve la tumba ya no estaba su cuerpo, sino que había un montón de rosas. ¿No es interesante? Son cosas bonitas que uno puede leer y le abre un poquito más la mente para entender. ¿Qué significa asunción? A diferencia de ascensión. Ascensión es que Cristo puede subir por sus propios medios. Asunción quiere decir que María necesitó subir. Pero es interesante, porque la palabra de Dios sí nos enseña la asunción. Y este es un versículo que poca gente conoce. Te voy a decir por qué. Porque yo me ha gustado mucho investigar y no lo conocía hasta hace unos años. Escuchando al padre Luis Toro, me lo encontré. Apocalipsis 12:14. Oiga lo que dice, qué interesante. Pero se le dieron a la mujer, ¿se acuerdan de la mujer? Mujer, no ha llegado mi hora. Se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volara al desierto, a su lugar, lejos del dragón, del maligno. Oye, qué interesante. Este Apocalipsis nos confirma la asunción de María. Efectivamente fue llevada. Hermano, y es que estos 4 dogmas son muy interesantes porque los dogmas no pretenden engalanar a María. ¿Ya usted ha visto el montón de vocaciones de María que hay? La Virgen del Pilar, Virgen de los Ángeles que tenemos nosotros y peregrinamos hasta donde, la Virgen del Carmen. Cada una de las vocaciones tiene una sola misión: revelarle al pueblo al que se le está mostrando que María lo que quiere hacer es conducirnos hacia Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a amar a Cristo. Para finalizar, yo traía 2 ataques que nos hacen a nosotros, pero voy a quedarme con uno porque ya se acabó el tiempo. Una cosa que nos ataca mucho, hermanos, que dicen a nosotros: que María no es virgen y tuvo más hijos. Y usted no sabe cómo responder, porque no sabemos cómo responder. Y muchos hermanos nos han preparado en una parte del versículo. Mateo 12:47. Tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Ve, hermano? ¿Ve que María tuvo más hijos? Ahí nos dice la palabra de Dios: tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Ves? Ustedes son cabezones, nos dicen a nosotros. ¿Cómo más hijos? Mira, todos felices. Oiga, hermano, vea. Usted, para conocer y poder hablar, tiene que saber. La palabra de Dios está escrita en hebreo, arameo y griego. Y en esos idiomas ni siquiera existen las palabras que nosotros usamos: cuñado, concuño, primo segundo, primo hermano, primo tercero, compadre, papá, mamá, sobrino. Eso no existe, hermano. En esos tiempos se usaba una sola palabra para designar a toda la familia cercana: hermanos. Esa era la palabra que se utilizaba. Como nosotros mismos nos llamamos muchas veces hermanos. La palabra de Dios lo confirma. Génesis 12, versículo 5. Abraham tomó a Sarai y tomó a Lot
el hijo de su hermano. Esta palabra nos confirma que Lot es sobrino. ¿Cierto? Génesis 12, versículo 5. Y Génesis 13, un capítulo más adelante, versículo 8, dice Abraham: hija, que no haya enemistad entre ti, Lot, y yo, pues somos hermanos. Lo llama hermanos sabiendo que efectivamente son sobrinos y tío uno del otro. Pero hay otra cita muy interesante, Mateo 1:25. ¿Usted recuerda lo que significa la palabra conocer en la Biblia? ¿De acuerdo? Y yo les digo ahorita que no había tenido relaciones sexuales. Mateo 1:25, hablando de José, cuando ya hizo caso al ángel, tomó a María y le dijo, dice la palabra de Dios, y no la conocía hasta que ella dio luz a su hijo. Vamos a traducirlo al español. Y no tuvo relaciones sexuales hasta que dio luz a su hijo. Entonces nos dice, ve, hermano, que si tuvo relaciones sexuales, no es virgen, porque ahí dice la palabra de Dios, no la conoció hasta que dio luz a su hijo. Hermano, pero este versículo no se enfatiza en decir que María tuvo relaciones sexuales. Se enfatiza en que nosotros realmente estemos seguros que María no tuvo relaciones cuando ya se unió a San José, cuando ya se casaron, cuando ya San José dijo que sí, la tomo, porque era que ya me habló, ya dijo que va a ser mi esposa, ya dijo que vamos a tener un hijo, que va a ser el hijo de Dios, ya la tomo. Nos dice que en ese lapso no tuvo. El problema es que la palabra hasta no significa que después sí, porque hasta significa que hasta ese momento no hubo nada. Y vean que la misma palabra de Dios nos demuestra que hasta no significa que después sí. Segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice: Mical fue la primera esposa del rey David. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que murió. Entonces, tuvo hijos ya después de que murió. La palabra hasta no tiene ese significado, hermanos. María no tuvo más hijos. María es virgen. María es nuestra madre. María es la mujer que usted puede amar con todo su corazón. No tenga miedo de hablar a María. No tenga miedo, porque por más que usted y yo amemos a María, nunca vamos a poder amarla tanto como la amó Jesús. Pero al amarla tanto, por supuesto que ella, que fue la primera que amó a Jesús, nos va a enseñar a nosotros a amarlo para nosotros poder encontrarnos con Cristo Jesús. Nuestro parámetro para llegar al cielo, ¿usted sabe cuál es el parámetro para llegar al cielo? La perfección. Cuando usted piensa en perfección, usted dice, no voy a llegar nunca. Eso es lo que uno piensa. Pero a través de María, que nos lleva a Jesús, y Jesús nos toma con su gracia, nos inunda para nosotros poder amar a Cristo Jesús tanto por medio de María. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Señor y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.